Ya está. Bueno, ya. Entonces, ya estamos de nuevo, ¿no? Acá. Eh, ya está grabado lo que hicimos al principio y ahora ya estoy grabando esto, ¿ya? Para aquellos que todavía no han regresado. Hay otra cosa importantísima también. Recuerden, ¿cómo aclaramos acá? Es que el fin no es el aprendizaje motor. Olvídense eso. Ya no podemos utilizar metodologías como mando directo, asignación de tareas, descubrimiento guiado. Eso, pues no. ¿Por qué? Porque por las características de la programación, por las características de las EDAs, por las características de los procesos cognitivos que se dan, ¿no? Entonces, yo, pues, ¿dónde caería el mando directo a la asignación de tareas en una clase donde me está pidiendo conflictos cognitivos, metacognición, recolección de saberes previos? O sea, es que definitivamente, como nos formamos así en la universidad, seguimos planteando eso, pero eso no tiene razón de ser en un currículum como el nuestro, ¿ya? Este currículum actual. Hay algo que también ha perseguido mucho a la educación física, que es este dualismo descartiano, ¿no? Que separa el cuerpo de la mente, ¿no? Y yo creo que ese es un error, pero radical, ¿no? ¿En qué sentido? De que eh, eso pertenece al siglo, bueno, vamos a decir, al tiempo de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, donde ellos pensaban filosóficamente que el cuerpo estaba separado de la mente. Entonces, en realidad era el alma y el cuerpo, ¿no? Por lo que ellos pensaban que era la mente, perdón, el alma era la mente, la conciencia, ¿no? Entonces, y por eso que todas las religiones postulan de que el cuerpo, pues, no es una instancia inferior, ¿no? Al alma, ¿no? Que es un componente divino, y que el cuerpo se pudre, muere, no trasciende como, digamos, podemos decir, eh, el alma, ¿no? Entonces, se separan esos dos entes, ¿no? El cuerpo que no le hacemos caso, que es un cuerpo práctico, que no se le da mucho interés, y se determina la mente, ¿no? Como el alma como mente es una instancia que se sobrepone a la muerte, ¿no? Según lo que pensaban estas personas, ¿no? Pero este dualismo descartiano nos ha perseguido por mucho tiempo, ¿no? Entonces, inclusive en el siglo pasado ha estado muy presente y muchos todavía hablan de mente sana en cuerpo sano, ¿no? Algunos que, inclusive profesores de educación física o unas personas dicen mente sana en cuerpo sano, dicen, ¿no? Pero, bueno, eso separa la mente y del cuerpo, ¿no? No habla de esta corporeidad que une lo cognitivo, lo motriz y lo afectivo. Entonces, esta visión dualista tenía una visión, digamos, algo sesgada, una característica cristiana, ¿no? Religiosa, y que, y como vuelvo a repetir, separaba la mente del cuerpo, ¿no? Eh, pues no, ahora nosotros tenemos un enfoque corporal de motricidad humana que une, digamos, esta visión, ¿no? Que somos un ser, ¿no? Que el cuerpo, bueno, o sea, el cuerpo es la corporeidad, ¿no? La corporeidad es la construcción del sujeto socioculturalmente hablando, ¿no? Entonces, construimos nuestra identidad, ¿no? Y la motricidad humana es la vivenciación de la corporeidad, o sea, estamos hablando de esa acción que lleva intención, pensamiento y emoción, y no solo el cambio espacio-temporal del cuerpo, ¿no? Que hay que tenerlo bien presente. Esta visión dualista, ¿no? Lamentablemente ha hecho que se vea al cuerpo, digamos, de una manera vejativa, ¿no? Se le ha coactado la libertad consciente al cuerpo, ¿no? El mismo juego ha sido visto como una pérdida de tiempo, ¿no? Si a una niña jugaba, saltaba, se subía a árboles, le decían que era una machona, ¿no? Eh, si un niño varón jugaba o con
con otros niños, ¿no? Y no se sentaba a leer un libro, era una pérdida de tiempo. O sea, es que han habido cosas muy marcadas, no solo en el machismo dentro del desarrollo del ser humano, sino también, en el caso está, o sea, es algo, una situación clara, la niña hace menos actividad física que los niños, ¿no? Y es más, hay complejos del tipo sexuales, el machismo muy pegados hacia ello, ¿no? Pero en sí, tanto a niños como a niñas se les ha cortado la libertad, ¿no? Se les ha cortado esa autonomía, esa creatividad, ¿no? El juego visto como una pérdida de tiempo, cuando el niño tiene que jugar, tiene que moverse, tiene que interactuar. Si no hace eso, pues simplemente pues va a tener un cuerpo no solo sedentario o que tienda a la obesidad, sino va a tener un cuerpo que de cierto modo va a tener serios trastornos de desarrollo psicomotor, ¿no? Y eso, pues, no está para nada, ¿no? Entonces, el niño tiene que jugar, pues sí, ¿no? El niño tiene que interactuar, pues sí. El niño no puede estar sentado, el niño no puede estar cargado tanto tiempo, el niño no puede estar en corralitos, el niño tiene que gatear. Eso lo sabemos todos los profesores de educación física. Sin embargo, todavía la sociedad piensa que el niño aprende sentado en una carpeta, ¿no? Yo, en una conferencia que di hace poco, recordaba la décima de Don Nicomedes de Santa Cruz, aquella décima que decía, campeón en lingo y bolero, rey del trompo con guaraca, mago haciéndome la vaca y en bolitas el primero, ¿no? Entonces decía que la práctica de actividad física en los niños, el juego en sí era una pérdida de tiempo, estaba relacionada a hacerse la vaca. Y entonces, y eso es fatal, pues, ¿no? O sea, no puede ser posible eh, que hasta ahora se piense eso, ¿no? Los padres de familia, pues, a la maestra, déjele tarea, pues que hagan la tarea en el colegio, ¿qué hace? El niño estuvo todo el día sentado hasta las 3 de la tarde y usted quiere todavía le den más tarea. No, pobre niño, ¿no? Que vaya, juegue, llévelo al parque, que salga, que se interactúe con otros niños, o sea, es que eso es un crimen. Lamentablemente eso está marcado, fíjense. Estamos reflexionando sobre la educación física y sobre el quehacer de la educación física en el siglo XXI, ¿no? eh, pues el niño sentado frente a una carpeta aprende, pues no, ¿no? Todo lo contrario. O sea, el niño, pues, si quiere enseñar números naturales a un niño pequeñito, pues a una rayuela, como ven ahí el mundo, y que cuente del 1 al 2 hasta el 10, y, ¿no? Y ahí desarrolla nociones espaciotemporales, digamos, saltabilidad, ¿no? Salto con un pie, salto con dos pies, no, nociones espaciotemporales, y conceptos geométricos, ¿no? Cuadrado, rectángulo, etcétera. Hay tantas cosas y es más, interactúa con otros niños y definitivamente el aprendizaje se hace significativo, que es lo que se plantea, ¿no? Ahora, ¿qué escuelas gimnásticas influenciaron los enfoques de la educación física en el siglo XX, ¿no? Y bueno, ahí está, la sueca, la alemana, la inglesa, la francesa, ¿no? La sueca era la militarizada que yo les comentaba, ¿no? Que de donde salen las columnas, las filas, la gente haciendo polichinelas o ejercicios estáticos, ¿no? Eh, la alemana, que prácticamente el enfoque gimnástico alemán, ¿no? Son los padres de la gimnasia deportiva, que también tuvieron eh, una influencia muy fuerte dentro del desarrollo de la educación física. Me acuerdo que esa escuela, a los inicios del desarrollo de la Escuela de Educación Física de San Marcos, se planteó un enfoque gimnástico higienista, ¿no? Que se basaba en ese tipo de gimnasia deportiva de la escuela sueca y también esta visión de la higiene, ¿no? Que estuvo muy marcado, ¿no? Y eso, pues, cuando estaba en la escuela, en la escuela primaria, pues el profesor quería que tenga zapatillas blancas, medias blancas, chor azul, polo blanco, de ahí viene todo eso. Viene, espérate un ratito, sácate los zapatos para poder revisarte la media, ¿no? O sea, no, pues no, se están atentando contra la libertad del niño, pero claro, era el enfoque hacia la higiene, ¿no? A ver, ya, te dejo mal, pues no quiero ver tu media, sácatela, ¿cómo estás cortado las uñas? ¿No? Eso no tiene nada que ver, pero definitivamente por ahí del camino, ¿no? Más que todo era de hacer sentir mal a la persona que otra cosa, ¿no? La agresión también dentro de él, ¿no? Los castigos.
la visión inglesa que dio mucho con fuerza en los enfoques de educación física de los 60, más o menos, ¿no? 50, 60. Acá en el Perú, pues se ha venido dando todavía esa visión inglesa por muchos años, ¿no? Que es el enfoque deportivo de la educación física, ¿no? El enfoque deportivista. Y la francesa, pues del orden natural, ¿no? Por ahí que en nuestro país no llegó mucho, la visión francesa de la educación física está muy relacionada a esta visión psicomotriz, que en realidad no entró mucho en nuestro país, ¿no? Lo trajeron para inicial, ¿no? Y no como un enfoque de educación física, y eso creo que fue un error también, ¿no? Y lo que ha generado, creo yo, son problemas de identidad digamos, en el proceso de educación física. Es que hacen la clase, ¿no? Y eso no es solo en el Perú, sino en todas partes del mundo, ¿no? Hasta hace unos pocos días fui a Huancayo y hicimos unas clases, unas sesiones de aprendizaje, digamos, basadas en ideas, prácticas, ¿no? Entonces yo hacía la clase y cuando paraba, conversaba, hacía los conflictos cognitivos, hacía la reproducción de saberes previos, hacía todo lo que se plantea en la lección de aprendizaje bajo las características del currículo nacional. Los profesores estaban pero preocupados porque se sintieron sorprendidos. Profesor, y cuando yo hago una unidad de atletismo, me dijo, quiero enseñar tal cosa, y bueno, pues, o sea, nunca leyó el currículum, nunca leyó, digamos, las orientaciones para el desarrollo de competencias, nunca leyó las características del currículum, este socio formativo, complejo, las características de los procesos cognitivos, ¿no? Cómo se dan estos procesos cognitivos, no tiene las características, digamos, lo que nosotros tenemos que tener, que son estas bases científicas, no como la teoría tibetana, ¿no? Ustedes saben que existe que ella habla del estadio sensorio-motriz, preoperacional, de operaciones concretas, operaciones formales, ¿no? Y Vygotsky habla de la zona de desarrollo próximo, la zona de desarrollo real. Ojo, sobre el aprendizaje significativo, o sea, hay cosas que no debemos dejar a un lado. Las vamos a ver acá, pero que nosotros no debemos dejar a un lado. El profesor de educación física no es que solo va a ver el aprendizaje motor, vuelvo a decir, el profesor de educación física pues ve, al igual que matemática, que comunicación, que CTA, todos los procesos de desarrollo cognitivo, todos los procesos de desarrollo del ser humano, porque ojo, el fin es el desarrollo humano, pero las características del currículum no es un currículum que base el pensamiento crítico, que base ese pensamiento complejo. Imagínense arte, pues tiene 4 disciplinas, ¿no? Música, tiene teatro, tiene danza, pues hay otro más. Ayúdenme, danza, teatro, música, las 4 disciplinas de arte, me falta una. Artes plásticas. Artes plásticas, muy bien. Pero, pues, ¿qué dicen sus competencias? Crea proyectos artísticos, ¿no? Aprecia arte, Dios mío, ya. En ningún lado de ahí ese currículo te van a decir baila, pinta, toca un instrumento, pues igual pasa con la educación física. Por eso es un error si nosotros pensamos de que el fin es solo el movimiento. Y por eso tenemos que tener bien claro nuestras 3 competencias, ya que ahora vamos a hablar sobre eso. ¿Qué hemos hecho en la educación física en el tiempo? Muchos de nosotros nos hemos creído entrenadores. Y eso es una situación fatal, ¿no? Y tenemos ciertos conflictos igual, o sea, cuando tenemos los juegos deportivos escolares y toda la cosa, pues dejamos de enseñar las competencias y nos vamos a entrenar, inclusive a los estudiantes, y eso está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hacemos lo que el currículum nos determina, nos estamos saliendo del currículum. No estamos cumpliendo con el perfil de egreso, eso es algo grave, ¿no? Y volvemos a repetir, ¿qué es lo que ha sucedido en la enseñanza con los niños y niñas y adolescentes del país?
que han tenido un profesor de educación física en el tiempo que se ha comportado como un entrenador deportivo y no como un profesor de educación física en el currículum nacional. ¿Ve? Entonces tienes un profesor que puede gritar al estudiante, que le puede decir está mal, no es lo que yo te he enseñado, no sabes nada, ¿no? Que puedes tener a alguien que todavía siga dando las 10 vueltas al campo, ¿no? 10 vueltas al campo y comienzan a correr los niños. A la novena uno de los niños se le ocurre decirle al profesor, profe, ya, 10 vueltas más. Y sigue corriendo, calentando. ¿Y qué va a calentar, Dios mío? Volvemos al punto, ¿no? Si bien es cierto, en la competencia número 2 hay actividades para el calentamiento, para la práctica de actividad física que está dentro de los desempeños, es ahí donde usted tiene que enseñarle al niño que tiene que hacer en la vida ya pues que sale del colegio para poder practicar. Inclusive, bueno, si practica un deporte, ¿por qué no preparar, ¿no? De una manera funcional, ¿no? A través de la activación monofuncional, digamos, con ciertos ejercicios del cuerpo. Está en la competencia 2. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿el niño tendrá que calentar para hacer una actividad como la educación, como la clase de educación física? Pues no. No, no, no. Porque si usted ve jugar un niño de recreo, ¿ya? El niño está preparadísimo para cambiar de intensidad, de frecuencia. Pues es increíble. Y se canta, se sienta y se acabó. Nunca vas a encontrar un niño lesionado que se desgarró, etcétera, cuando son pequeñitos. Pues no, no. Pero si eso nos va a pasar a nosotros en la vida adulta, si nos va a pasar cuando estén jóvenes y practiquen actividad física, ¿sí les puede pasar? Pues sí. Entonces, yo tendría que hacer una activación no llevado hacia ciertos grupos musculares porque voy a hacer fútbol, básquetbol, voleibol, como normalmente hacen, ¿no? O voy a entrar a la piscina y comienzo a elongar mi músculo, a hacer rotaciones. Es que, pero en una clase de educación física no. Usted puede hacer la activación mediante juegos y eso puede ser la motivación dentro de las orientaciones para el desarrollo de competencias. Pero usted tiene que comunicar qué aprendizaje va a hacer, cómo lo va a evaluar. Usted tiene que hacer recolección de saberes previos sobre la temática que usted está planteando. Si yo voy a hacer la competencia, se desenvuelve de manera autónoma a través de la motricidad y tengo un desempeño que tiene que ver con el uso de los dos lados corporales, usted tiene que enseñarle por qué es importante ese uso de los dos lados corporales, ¿no? Porque es importante la lateralidad o el desarrollo de la dominancia lateral de mano, ojo, pie. Usted tiene que enseñarle. Usted tiene que decirle, esto es esto. Que, doctor Corbeto, pero ¿cómo si a mí me toca, si yo quiero enseñar básquetbol? Pues, ¿quién le dice que no vaya a hacer básquetbol? O que no haga fútbol, o que no haga voleibol, o que no, es que usted no puede llamar la unidad básquetbol. Y usted no puede decir que va a enseñar el fundamento tal, pero puede hacer a través de la actividad que usted plantea, que puede ser de que haga un juego predeportivo y que utilice el dribbling y que los cambios de los dos lados corporales se den, ¿ve? Entonces utiliza como medio el deporte, pero recuerde que la sesión de aprendizaje plantea, ¿qué cosa? El uso de los dos lados corporales, ¿no? Entonces, tiene que explicar teóricamente. Y usted tiene que parar en un momento de la clase y decir por qué es importante utilizar ambos hemisferios cerebrales. Pues ya me metí a los hemisferios cerebrales. Claro, pues es que el lado izquierdo domina el lado derecho y el lado derecho domina el lado izquierdo. Pero de una manera progresiva, según la edad, según el estadio pietano, ¿no? De lo que puede entender el niño, yo voy a ir explicando la clase según... ¿Por qué? Cuando yo terminé el quinto año y medio, decían, mi papá preguntaba a veces sentado en la mesa por las noches que aprendí matemática, y le dije, mi papá aprendí tal cosa, aprendí tal cosa. Muy bien. ¿Y qué te enseñaban en educación física? Y yo decía, no, el profe nos hizo jugar. Y por más que haya hecho una clase de atletismo, de fútbol, de básquetbol, o de voleibol, o cualquier clase deportiva anteriormente en las clases de educación física se hacía así, nunca supe para qué era lo que enseñaba el profesor. Nunca supe por qué me hizo ir de un cono a otro cono haciendo un dribbling o haciendo una conducción del balón o haciendo una... Es más, ni siquiera nos decía que es una conducción del balón. Solo decía, tócala acá así y llévala de un lado a otro lado. Tócala con esta parte así
y llévala de este lado a otro lado. Pégale aquí y, Dios mío, ¿no? Entonces tú te salías de la clase no sabiendo nada. Solo iba hacia el aprendizaje motor, o sea, la automatización del movimiento, ¿no? Pero yo pregunto una vez más, y quiero que me respondan, por favor. Cuando un deportista, sea cual sea, sea atletismo, que va a llegar a la meta, sea un futbolista que está driblando el balón para poder hacer un gol, no piensa nada, su cerebro está vacío, sus emociones no están ahí. ¿Qué pasa? O solo juega por jugar y ya llega, hace el gol, o driblea, hace digamos, el pase, o los minutos que está corriendo en una maratón, pues no piensa en nada, solo en correr, en correr, en correr. O sea, no están inmersas en emociones, no está inmerso en conocimiento. Porque yo me acuerdo que cuando yo jugaba fútbol y tenía que patear un tiro libre, yo sabía que estaba en contra del aire o que estaba a favor del aire. Entonces tenía que en base a mi aprendizaje, saber cómo calcular eso, ¿no? Jugar en un estadio en una tarde con tremendo aire y pegarle una pelota en contra del aire no es igual que pegarle una pelota a favor, ¿no? Igual pasaba cuando nadaba, ¿no? O sea, es que no es que no pienses en nada, no es que tus emociones no están inmersas, ¿no? Por eso que la motricidad, esta motricidad es la acción que lleva intención, pensamiento y emoción, ¿no? Eso es que no es solo el movimiento. Antes pensábamos en que la motricidad era solamente un cambio espacio-temporal del cuerpo. Antes era pensar de que le meto grito a un estudiante, le meto grito a un alumno de deportes, bueno, o golpeo su autoestima, pues le va a ir bien, ¿no? Y pues no. El innatismo, ¿no? Que también se da en la clase de educación física, en la enseñanza deportiva, ¿no? Ah, ya, este niño nació con el don de jugar. Pues, está loco, tú tienes que aprender, tienen que enseñarte que tengas predisposición somatotipo o predisposición neurológica al desarrollo de capacidades coordinativas y que, ojo, ese niño que desarrolla capacidades coordinativas desde pequeño puede acceder a cualquier tipo de deporte, fútbol, básquetbol, voleibol, natación, porque tiene desarrollado la coordinación, o sea, tiene un desarrollo motor, vamos a decir, óptimo, que le va a permitir pues, desarrollar cualquier deporte, y si lo logra aprender a buena hora, ¿no? Y si tiene la motivación para seguir aprendiendo, pues se va a esforzar por seguir haciendo, ¿no? Por eso ya es volitivo, ya dependerá de cada uno, ¿no? Lo digo porque hay algunos también profesores de educación física que le dicen vamos a jugar contra tal equipo porque vamos a participar en los juegos deportivos y al final pues comienza a hacer sus elecciones pensando en el innatismo y cosas de ese tipo. Pues no, ¿no? Una máquina de hacer crack, este es un fundamento muy tradicional. Ojo, estamos hablando de manera general, pues en lo que ha pasado en la educación física, lo que pasa aún en los deportes hasta ahora, y recordemos que el conceptismo también está en la enseñanza deportiva, ¿no? En muchos países ya no lo hacen de la manera tradicional, ¿no? Pase, dominio y finalización, la máquina de hacer cracks, ¿no? Ahora, el profesor que, de cierto modo, le quita la alegría al niño, ¿no? O sea, olvídense de todo, acá no es el fútbol o el básquetbol o el voleibol, esa alegría, ese placer, ¿no? Sino, pues ese va a enseñar cómo es, ¿no? Ellos no saben nada, ¿no? Y eso es un gran error, porque al final, recordemos que si el aprendizaje es significativo, pues tenga la seguridad que el niño va a aprender, ¿no? Y se va a motivar, ¿no? Si el aprendizaje no es significativo, pues simplemente se aburre, claudica, se va a otro lado, y dice, bueno, ya aquí no más queda, ¿no? ¿Para qué me voy a hacer tal cosa? Pues me aburre, ¿no? Y ha pasado que de repente su clase también sea aburrida y sus alumnos se evadan, ¿no?
Eso también sucede, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Están por allá, ¿no? Se subieron las escaleras, se evadieron. Imagínense para que se les evada en una clase de educación física a un niño, pues eso es fatal, ¿no? En 10 minutos se me va a volver a apagar. Ya, así que atentos si se va, y si yo los voy avisando, pero si se va, bueno, vamos, entramos de nuevo al mismo link. No es Coca-Cola, es mi agüita. Entonces, esta cita yo quiero que la tengan en claro, ya, y de esto va a tratar toda la visión de educación física hasta el final cuando hablemos de la especialidad. El ser humano no es, en la construcción del sujeto, hay una transformación biológica, neurológica, pero lo que verdaderamente construye al ser humano es la ordinaria social, o sea, el entorno social y cultural en el cual se desenvuelve, ¿ya? Mirta Chocler es mi amiga, una argentina gualoniana. La trajimos para el segundo Congreso Internacional de Educación Física que hicimos con el Ministerio. Pero bueno, Mirta ha escrito mucho sobre la motricidad humana, hay alguien que es alguien que admiro. Tenemos una visión muy en común, ¿no? La puse acá porque es una cita literal que dice que el proceso de constitución del sujeto humano es producto de una compleja transformación evolutiva. O sea, desde bebé, desde el vientre materno, ¿no? Lo biológico, ¿no? Entre ellos lo neurológico, o sea, constituyen la base material para las relaciones adaptativas con el niño externo. O sea, es importante que ese niño tenga un desarrollo psicomotor óptimo, porque eso va a permitir poder relacionarse con el mundo externo. Si es que definitivamente no tengo nada de eso, pues va a ser un problema serio, un problema grande, ¿no? Entonces, hablamos de que el ser humano es producto de una compleja transformación evolutiva. Estamos diciendo que lo biológico, entre ellos lo neurológico, constituye la base material para relaciones afectivas con el mundo. Un adecuado desarrollo psicomotor me va a permitir relacionarme de una manera óptima con el mundo externo. Y después ella dice, aún dependiente en gran parte de lo genético, de lo congénito, genético es la transformación, perdón, es la información de los genes a través de papá y mamá, ¿no? O sea, las características genéticas. Pero ojo, recuerde que cuando hablamos de lo congénito, estamos hablando de digamos, de la información embrionaria, ¿no? Huevo o espermatozoide o huevo que forman el cigote, que es una información embrionaria. Pero ellos dicen, aparte de lo genético y lo congénito, lo verdaderamente importante es la urdimbre social, o sea, el entorno sociocultural puede permitir desarrollar un ser humano. Yo tengo componentes biológicos, genéticos. El niño se perdió y se crió con los lobos. Ha habido casos así. Y a la final se aprendió comunicación de los lobos, comunicación, comportarse como los lobos, y ya no puede, llega a un punto de quiebre y ya no se puede comportar como un ser humano. Eso ha pasado, pueden encontrar en, en internet muchos de sus casos, ¿no? Inclusive el caso de Rómulo y Remo, por ahí que también es cercano a ella, ¿no? Ligados por los lobos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de corporeidad y motricidad, y esto ya vamos a ir entrando un poquito más a ello en el camino. Cuando hablamos de corporeidad y motricidad humana, hablamos de dos filósofos que marcaron este hito, ¿no? Marcaron con sus investigaciones esta visión de un cuerpo que se expresa, que piensa, que ama, ¿no? No un cuerpo sesgado por esas capacidades, privado de esa libertad consciente, ¿no? Foucault decía que el ser humano, el cuerpo estaba privado de la libertad consciente, ¿no? O sea, era una penalidad que la misma sociedad determinaba, ¿no? O sea, Michel Foucault fue un filósofo que muere a los 57 años de edad, pero que, bueno, con sus estudios, con lo que pudo escribir, pues sienta las bases de la corporeidad, al igual que Maurice Merleau-Ponty, ¿no? Él habla
de la percepción, ¿no? Que es sumamente importante y que esa percepción, pues, determina una fenomenología, ¿no? La fenomenología es una postura filosófica cualitativa, ¿no? Entonces nos dice que este cuerpo que tiene el ser humano, no, digamos, no, está hecho a través de la percepción, ¿no? Entonces, percibir es formar presente cualquier cosa con la ayuda del cuerpo, ¿no? Y eso es muy real. Creo que esto fue una cosa muy fuerte que dijo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la percepción, hablamos de más de 5 sentidos, ¿no? O sea, y eso es importantísimo. Hablamos de la percepción innata. El ser humano tiene proprioceptores, interoceptores, estereoceptores, ¿no? Entonces, y eso biológicamente está en nuestro cuerpo, ¿no? La teoría dice eh, que nos construimos en base a la percepción que es innata, ¿no? O sea, el niño construye su cuerpo mediante la percepción que es innata de la conciencia del yo y del no yo, ¿no? Dice que aprendemos a través de la percepción, nos construimos a través de la percepción, ¿no? Y él dice después una frase que sienta los principios de la corporía, dice, yo no estoy delante de mi cuerpo, dice, estoy en mi cuerpo, o mejor, soy mi cuerpo, ¿no? Entonces, yendo en contra de toda esta postura dualista descartiana que postulaba que el cuerpo era dos entes separados, ¿no? De que el cuerpo estaba separado de la mente, y que de cierto modo, digamos, había que darle mayor fuerza en la formación a la mente que al cuerpo cuando son uno solo, ¿no? Es un error total que estaba determinado, que hasta hace poco tiempo, y hay mucha gente que habla de eso, o sea, lo defiende, ¿no? Tremendamente, ¿no? Acá hay una cita mía del 2017, yo propongo de que la corporeidad es concebida como la conciencia que se construye a través de nuestras vidas, ¿no? De nosotros mismos, configurando en este proceso una unidad que en el ser humano y a sí mismo integra cualitativamente todos los aspectos del ser, ¿no? Yo quería comentar eso, o sea, las vivencias, ¿no? El ser humano, vamos a ver, la niña que era niña, pero después pasa, se casa, ya no es la niña, una adolescente, una joven, tiene su primera experiencia sexual, ya no es la niña que estaba un día antes a lo que fue después. Perdió esa niña a un papá o a una mamá, le cambió reconfiguró su corporidad. Se casó con otro señor porque tenía plata y tuvo que casarse de una manera forzada. Siguen las vivencias modificando su corporidad. Le tocó un mal hombre, era pegalón, celoso por acá, y sigue modificando su corporidad. Entonces, que las vivencias reconfiguran al ser humano, ¿no? Es igual el niño, ¿no? O el proceso, ¿no? Cuando ingresa a la universidad cambia, cuando es, digamos, se volvió papá, cambió, o sea, sigues tienes hijos, se enfermó la esposa o el esposo, te sigue reconfigurando tu ser, o sea, ¿qué quiere decir? Que la corporidad es la conciencia tuya, pero que en este desarrollo del sujeto se pueden ir modificando algunos aspectos cualitativos en la persona, ¿no? Entonces, llegamos al punto de decir o afirmar que el cuerpo se construye socialmente, que la motricidad es la expresión del ser corpóreo, ¿no? Que hay una relación, digamos, muy fuerte entre el cuerpo, el sujeto y la cultura, ¿no? Que no están separados del ser. Bueno, vamos ya va a cortarse la programación. Bueno, espero que estén yendo bien y que se esté entendiendo lo que estamos proponiendo, y nos volvemos a encontrar en unos minutitos en el mismo enlace.